Ciertamente que ha sido un desafío muy grande, ¿no? Este tema de, siempre una palabra que usamos mucho, que es reinventarnos, ¿no? La palabra de moda, creo que en este tiempo, ¿verdad? Y ciertamente que nos ha puesto todo esto en un set de circunstancias como muy distintos, ¿no? Nosotros que estamos acostumbrados a los mundos íntimos en la guitarra, ¿verdad? Que apreciamos cuando las salas son pequeñas y podemos tocar sin amplificación, cuando logramos sentir la cercanía del público, porque parece que de alguna manera la guitarra se siente cómoda cuando estamos cerca, ¿no? Y creo, siempre digo que la guitarra tiene un público que es del tamaño de su sonido, ¿verdad? Y es ahí cuando se siente bien, cuando se siente cómoda, ¿verdad? Y en estos días cuando pensaba cómo responder a esa innumerable cantidad, pero no es que quiera jactarme de eso, pero era una oleada de invitaciones para hacer todo tipo de actividad online, ¿verdad? Lo cual también creó como una serie de, como una superabundancia de propuestas que ya no estaban acompañadas por el público, ¿verdad? Entonces yo me senté a observar y bueno, ¿qué es lo que está sucediendo acá? Y bueno, lo que está sucediendo es que hay conciertos todos los días en la esquina de tu casa y a veces la misma persona está tocando en la esquina de tu casa gratis hasta 2 veces por día, ¿sabes? Porque además se dio como una cosa de reflotar conciertos que habíamos tocado en otros tipos. Entonces era como que ya no había posibilidad de consumir lo que había ofertándose, ¿verdad? Entonces yo me quedé observando y dije, no, yo no voy a hacer esto. Yo no voy a tocar todos los días en la esquina de la casa de la gente en todo el mundo, porque eso es esto. Tú haces un clic y estás ahí. Y dije, no, yo me voy a guardar y voy a salir al público cuando tenga algo para decir. Cuando haya yo también podido hacer una síntesis de qué es lo que me pasa en este tiempo, ¿verdad? Y por eso esperé y cuando se dio esa oportunidad se dio en lo que llamamos los home sessions, hicimos 2 de eso, ¿verdad? Y los 2 con una temática diferente, ¿verdad? El primer home session fue la pandemia, los compositores, cómo las vivimos en todo el mundo. Y nos dimos cuenta que estos compositores con cuya música yo crecí, digamos, ¿verdad? Son queridos amigos, están vivos y cómo en Corea del Sur estaba viviendo su pandemia Biangu Lee, igual que Edín Solís en Costa Rica, igual que el maestro Julio César Oliva, que además nos regaló uno de los momentos más tiernos que yo recuerdo en este tiempo, de verlo a él en el Cybercafé como a destiempo de todo, grabándonos un mensaje, fue una cosa absolutamente maravillosa. Y cuando encontré algo que me quedaba cómodo, entonces lo dejamos plasmado en ese home session. Para mi sorpresa, Benjamín, Juan Carlos y todos los que nos están escuchando, el alcance es absolutamente increíble. Hay un alcance de cerca de 140.000 personas. Y personas que ven el video y se enganchan con el video son como 60.000, 70.000, ¿verdad? Se pone a pensar en eso y la cantidad de comentarios y cosas y el cariño de la gente es impresionante. Entonces lo que ha sucedido es que la gente también tiene ganas de escuchar algo que has puesto como con todo tu cariño, con todo tu corazón, y que une de repente las ventajas que también nos ofrece este tiempo de tantas dificultades, ¿verdad? Por ejemplo, el poder escucharle a un compositor desde su lugar, contarnos y hablarnos. Son cosas que normalmente no pudiera darse en un concierto, pues serían costos de producción muy altos. Entonces, eso a mí me dejó contenta, porque entiendo yo que pudimos lograr un producto, si se le puede llamar a esto un producto, ¿verdad? A esto que concebimos desde el corazón y desde la razón también, ¿no? Porque fue hecho con tanto amor y así lo recibió la gente, y por eso estoy muy agradecida. Y el segundo home session se lo dedicamos, por supuesto, a la música de Agustín Barrios, ¿no? Siento que sí, que ha sido un tiempo de enormes desafíos, un tiempo de hacer como una síntesis de cómo queremos relacionarnos con nuestro público, con estas circunstancias, tratando de tomar lo mejor de las oportunidades que tenemos y crear algo nuevo, crear algo diferente, porque el concierto, así como lo conocemos en este formato, no sé si funciona tan bien, ¿verdad? Es una situación atípica, que los resultados también son atípicos, ¿no? Tuvimos que reinventar, como dice Berta, y nos agarró a todos de improviso, ¿no? Tanto como maestros como concertistas. Tuvimos que dar clases en línea, porque lo pedía la universidad y era la forma que teníamos. O sea, la opción que teníamos era dar clases en línea y bueno, fuimos aprendiendo sobre la marcha. Creo que ahora llegó esto para quedarse.
regresaremos, pero las clases en línea se van a mejorar también mucho y es una forma de llegar rápido a mucha gente también. Pues no es lo ideal dar clases en línea en una clase instrumental, ¿no? Imagínate música de cámara, ¿no? Más complicado. Los maestros de música de cámara sufrieron mucho para terminar el semestre en la universidad. En mi caso son clases uno a uno, que fue menos complicado, pero sí es difícil, ¿no? De repente quieres tocar la pantalla porque le quieres corregir algo y te vas como que, no, el dedo no va así, entonces, pero creo que en estos meses aprendimos mucho de cómo manejar la tecnología, cómo usarla a favor de las clases en línea, ¿no? En cuanto a los conciertos, pues sí es complicado, porque hay tantas opciones ahora. En un clic tienes no sé cuántas presentaciones en muchos lugares, pero han surgido proyectos interesantes a partir de la pandemia, ¿no? Sacó un proyecto acá en México que se llama Creadores en Aislamiento, donde invitaron a 120 artistas de todos tipos, escritores, actores, músicos, para que reflexionaran y cómo vivían el aislamiento desde su casa. Y sacó un libro en virtual y van a sacar el libro en físico, y es muy interesante leer la versión de todos esos creadores, cómo ha estado viviendo y cada uno desde su lugar, cómo está pasando esta situación, que no es nada fácil. En cuanto a los conciertos, a mí me invitaron a un par de proyectos en Italia, hechos de Luigi Lagnani, que son obras cortitas, pero de una gran exigencia técnica y hermosas las obras, a 36 guitarristas de diferentes partes del mundo. Entonces se invitó y después se presentó y fue interesante ver todas estas versiones de un solo compositor en manos de muchos artistas. A mí me invitaron a participar con uno de los Caprichos de Lagnani. Marco De Biasi hizo una serie de obras para sus amigos, todos en torno al aislamiento, y entonces se encargó a 12 amigos también, hizo 12 obras y se grabaron y se presentaron. O sea, dentro de la presentación estamos, vuelvo a repetir la palabra, reinventándonos. ¿Qué hacemos con este encierro, ¿no? ¿Qué de positivo sacamos? Y hay muchas cosas en lo personal. Habitar nuestra casa es diferente ahora que antes, ¿no? Como que ya descubrimos cada rincón de la casa, hasta uno mismo, fuera de la música. Yo empecé a hacer cosas que no hacía, ¿no? En la cocina, por ejemplo, ¿no? Gracias, me quedo con que dicen ambos, estamos actuando con el corazón y con razón. Estamos viendo que la colaboración virtual nos va a permitir salir fortalecidos. Y yo creo que aquí los artistas y los pensadores latinoamericanos tenemos una obligación de sentir y de razonar juntos, de releer a José Martí y a Rubén Darío, de ver las páginas de Enrique Sureña, quien realmente construyó el concepto de estudios latinoamericanos y tuvo un papel muy importante en que Franklin Delano Roosevelt estableciera la política del buen vecino con América Latina, algo que necesitamos reconstruir todos los países del continente ahora, así como la música de los grandes compositores latinoamericanos. Hay que tener en el oído la poesía de Octavio Paz o de Rosario Castellanos, y va a ser en esa colaboración del músico con el artista culinario como José Andrés o los grandes chefs mexicanos que están cosechando estrellas, igual que los guitarristas por todo el mundo, de los poetas, de los cineastas, porque todo eso nos confirma que no nos quedan esas etiquetas negativas que por intereses políticos bastardos nos quieren imponer en encrucijadas que no buscan otra cosa sino que fomentar ese extremismo. El músico, el cocinero, el poeta van a construir un espacio mágico, un centro en el que todos podemos sentir juntos, pensar juntos, con el corazón, con la razón, con la colaboración. 3 palabras que ustedes dijeron. Berta, ahora tú estás pasando la situación en Estados Unidos. Cuéntame qué es Paraguay ahora para ti, a la distancia. Y sabes que yo he llegado a la conclusión de que vivo físicamente en Boston, pero mi corazón está en Paraguay. Yo me levanto y escucho las noticias paraguayas. Por supuesto que también trato de escuchar las noticias de acá de Estados Unidos, ¿verdad? Por supuesto soy una ciudadana muy envuelta además con toda la realidad política que nos está tocando vivir, la cual es muy desafiante, ¿no? Desafiante para la razón, porque vivimos con un nivel de locura permanente, ¿verdad? Que hemos normalizado, entonces eso también es muy preocupante, ¿verdad? Pero volviendo a todo esto, sigo como ese día a día de la pandemia en el Paraguay, las luchas de mi pueblo por superar esto con conciencia, con un esfuerzo muy, muy grande, porque somos un país muy pobre, ¿verdad? Pero un país no pobre por su carencia de recursos o por su carencia de capital humano, pobre por la corrupción.
y esa corrupción que nos ha impedido siquiera poder comprar insumos hospitalarios, porque cada llamado a licitación ha sido teñido por la mano negra de la corrupción. Eso también nos ha hecho reflexionar mucho como ciudadanía del país que queremos. Y en fin, es un tiempo de mucho preguntarse cuál va a ser el Paraguay del mañana y de qué manera podemos los ciudadanos envolvernos cuando hemos mirado hacia un costado y hemos permitido que todo esto sucediera, ¿no? Mientras estábamos atendiendo no sé qué. Entonces nada, este es un tiempo muy difícil para Paraguay, como seguramente lo es para la mayor parte de nuestros países en América Latina. Y vamos a ver qué es lo que sucede con ese Paraguay posible, ¿verdad? Justamente hoy, un poco más tarde, tengo que conversar con un grupo de jóvenes, ¿no? De un colegio paraguayo. Y estaba pensando qué decirles, ¿no? A los jóvenes, ¿verdad? Y pensaba justamente que en eso, ¿no? En que no importa construir, importa, sí, por supuesto, construirse a uno mismo, ¿verdad? Tomar de cada oportunidad que uno tiene lo mejor y tratar de regalarle a la humanidad y a sí mismo una mejor versión que uno puede de sí mismo, ¿no? Pero no alcanza con eso. Hay que tender puentes hacia los demás. Hay que hacer que nuestro entorno mejore también, ¿verdad? Hay que abrir puertas para los demás, ¿verdad? Yo estoy en una etapa de reducir mucho mi necesidad de cosas materiales, al punto de que vivo en un pequeño apartamento, en un dormitorio, y no necesito más. No tengo auto, no necesito un auto, ando en bicicleta. En fin, creo que me he reinventado de una forma que estoy contenta yéndome a mi closet de compras. Y me he dado cuenta que muy poco había sido lo que necesito físicamente. Lo que sí necesito, perdón, de cosas materiales, lo que sí de verdad necesito es ese bienestar espiritual que viene de sentirle a mi gente y a mis afectos bien. Y para eso necesito olvidarme un poco de mí y trabajar también en mi entorno. Entonces creo que esa búsqueda mía, que ojalá sea la búsqueda que también pueda transmitirle a los jóvenes paraguayos con los que voy a poder conversar hoy, ojalá sea también la apertura de un envolvimiento de la juventud en la política, que es desde donde se pueden ver realmente los grandes cambios, ¿verdad? Porque cuando se elabora una política de bien público, esa política realmente tiene un alcance a nivel nacional, y en la medida que la juventud se envuelva en estas cosas que realmente nos afectan todos y tienen la posibilidad real de cambio, creo que ahí es cuando vamos a ver la construcción de ese país y esa humanidad que deseamos. Berta, mil gracias por tus palabras, nos emocionan y nos tocan como nos toca tu música. Y al principio, cuando decías que lees las noticias y que estás con el corazón en Paraguay, me recordaste las palabras de un amigo poeta guatemalteco que también vive por aquí, del otro lado del río, y que decía: yo estoy aquí en Estados Unidos, pero soy allá. Y pues con tu ejemplo, yo creo que la juventud de Paraguay, la juventud de América Latina, como con el ejemplo de Juan Carlos, tiene un faro de luz que prendió José Martí y que alumbró Rubén Darío y que llenó de energía a Enrique Sureña y todos nuestros poetas, todos nuestros compositores, todos nuestros pintores, y que realmente no solamente nos ayudan a formar una identidad, sino un orgullo. Nacimos en el lado correcto del Río Bravo, y eso lo confirma la música que ustedes nos comparten y que escucho en forma cotidiana. Así es que ahora quisiera preguntar si alguna de las personas que nos acompaña tuviera alguna pregunta para estos grandes artistas y grandes seres humanos. Hola Benjamín, ¿qué tal? Héctor, ¿qué tal? Saludos. Juan Carlos, Berta, mucho gusto saludarles. Tengo una pregunta específica para ustedes, independientemente a la pandemia, que es un reto muy específico para todas, para todos, y en el ambiente del ámbito, el ambiente artístico evidentemente ha afectado mucho más. Pero desde hace tiempo habíamos visto cambios tecnológicos que están afectando específicamente la producción de los fonogramas específicamente, ¿no? La música en streaming ha venido a desplazar mucho de los consumos que se tienen con respecto a la música grabada. Y ahorita estoy viendo todos los discos que tiene Juan Carlos atrás de él, y conociendo la producción discográfica de ambos, les pregunto,
¿cuáles son las estrategias que ustedes están afrontando independientemente a que en un sentido positivo sea un paréntesis únicamente la cuestión de la pandemia, pero de cara a esta nueva vida tecnológica que es a través del consumo, si bien hay unos beneficios en el sentido de que pueden escuchar su música en diferentes regiones del mundo a través de un clic, ¿cómo afrontan ustedes la producción específicamente del fonograma, el fonograma como un archivo, como un documento que da razón no nada más del aspecto y el espectro musical, sino también como un documento que da testimonio de la propia producción latinoamericana que se sucede en los países? ¿Cómo ustedes afrontan este reto? Pues sí, son parte de los cambios que se están viviendo, nos están tocando justo a nosotros, ¿no? Antiguamente grabar un disco era muy complicado, ahora lo puedes hacer desde tu casa, ¿no? Esa facilidad también para bien y para mal, ¿no? Entonces salen discos de todo tipo. El último disco de Takemitsu lo grabé en mi casa. Vino acá el ingeniero y todo se hizo aquí en mi casa, no lo maneja Takemitsu, todo lo hice acá en mi casa. Una producción independiente por un crédito del Fonca. No hacemos una grabación por negocio. En mi caso, en la música clásica, llamada clásica, no es el grupo de moda que hace su disco para vender y hacer dinero. No en nuestro caso. Es dejar un documento y dejar un proyecto. En ese sentido, no creo que vaya a pararse la producción artística, las propuestas culturales que puedan surgir a raíz de esto. Al menos de mi parte, ¿no? Yo sigo haciendo cosas, hice yo un par de proyectos así, tengo dos en puerta, se suben en streaming y se van a consumir de esa manera. Económicamente no me representa nada, porque lo que te dan son centavos, ¿no? Pero el documento va a quedar. Ojalá fueran centavos, Carlos, te corrijo, es .004 centavos. Bueno, pues mayor razón para mí todavía. O sea, no lo hacemos por eso, ¿no? Pero imagínate perderse las versiones de Berta con Paquito de Rivera porque no vaya a hacer negocio, aunque esos discos han ganado Grammys, ¿no? En mi caso no, pero lo que hemos hecho, Benjamín, incluso los conciertos mexicanos que se hicieron 4 conciertos mexicanos para guitarra, orquesta, tú dirigiendo la orquesta, es música que se queda ahí. Grabar a Samuel Siman, grabar a Silvestre Revueltas, pues nuestra labor es hacerlo y que se distribuya de la forma en que se esté distribuyendo actualmente, que es mediante el streaming, ¿no? Pero no nos queda más que eso. La propuesta cultural no se va a parar, no al menos de mi parte. Van a cambiar las formas, pero seguirá de esta manera. Por eso que es tan importante también el rol de las instituciones estatales en proteger esta música que no puede salir a competir de igual a igual con las leyes del mercado. Pues si no, no existiría. No podemos pretender que un Juan Carlos Laguna, encima de todo el esfuerzo de aprenderse esas obras, todavía tenga que pagar para producir, para grabar, para poder dejar ese legado, ¿verdad? Entonces es muy importante en ese sentido, creo, el compromiso de proteger esta música, de darle el amparo que un artista necesita para justificar mínimamente las horas de esfuerzo que hay puestas en aprender este repertorio, en grabarlo, dejarlo plasmado. ¿Qué sería de nosotros si no tuviéramos esta música como testimonio de lo que somos, de lo que también somos? Muchas gracias, Berta y Juan Carlos. Yo creo que sí fue una catástrofe para los ingresos de los músicos, sobre todo de concierto, cuando dejó de haber un soporte físico. Y lamentablemente, por frágil que pareciera un vinil o un disco compacto, pues el objeto estaba ahí. Y en el mundo virtual hay también una gran fragilidad. Muchas veces no sabemos qué va a pasar de aquí a 50 o a 100 años con toda esa riqueza que ahorita está en YouTube o en Spotify o en otras plataformas. Así es que sí es un momento de reflexión sobre la música, como decía una estación de radio en México hace muchos años, la música que llegó para quedarse, y fragilidad de la tecnología. Todos estamos en el proceso de aprendizaje. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Creo que Héctor tenía una pregunta. Sí, pues muchas gracias, maestros Rojas y Laguna, por sus presentaciones. Yo quería tocar el tema de la pandemia. Bueno, como sabemos, esta
esta pandemia tuvo muchísimo impacto en todo el mundo, no solamente en la salud pública y en la economía, pero también en muchos otros campos como es la educación superior, en donde los profesores y los alumnos ya no pueden encontrarse en un salón de clases físicamente y las conferencias académicas han tenido que migrar a la modalidad a distancia, a la modalidad virtual. Pero creo que no todo es negativo. Por ejemplo, el proyecto Ventana Sonora que coordina usted, maestro Laguna, creo que tuvo demasiados seguidores, demasiado alcance virtual de gente de todo el mundo, y creo que habría sido simplemente imposible llegar al número de asistentes que tuvieron de haber sido una modalidad presencial. Creo que también habría sido bien complicado tener a todos los invitados que tuvieron todos desde sus países, desde sus casas, por temas de agendas, de presupuesto, de otros, ¿no? Entonces creo que si bien la pandemia fue una desgracia para todos, creo que nos trae algunas lecciones positivas, que ya estaban ahí las tecnologías antes, pero no las habíamos sabido explotar. Entonces, ¿cuál ha sido la experiencia de ustedes? Por un lado, dando las conferencias académicas, pero por otro lado, también algunos conciertos virtuales seguramente pueden llegar a más personas que un concierto en una sala de conciertos presencial, ¿no? Bueno, tú te contaba de la experiencia de hacer los conciertos online, pero me tocó también en este tiempo la experiencia de enseñar, como hablaba Juan Carlos, ¿verdad? De enseñar en Berklee College, ¿no? De repente un día mío empieza en China y termina no sé, en California, ¿verdad? Y me ha dado la oportunidad de cosas muy interesantes, ¿no? Tengo un alumno que es de Israel, ¿no? Bar Halevi. Y Bar es un alma inquieta. Él está interesado en la guitarra microtonal y él está todo el tiempo tratándote composiciones que son un desafío para mí, porque tengo que darle un retorno, ¿verdad? Sobre todas las aventuras a las que él está embarcándose, ¿no? Y bueno, en medio de todo eso, que quedó fascinado con Atahualpa Yupanqui. Imagínate, este guitarrista israelí, le gusta la música microtonal, descubre a Atahualpa Yupanqui, descubre una samba que él quería tocar, la samba con Z, la samba argentina, ¿verdad? Y me dice, ¿y cómo es el rasgueo de la mano derecha de la samba? Y yo digo, ¿y yo para qué? Si yo voy a tocar una samba con acento paraguayo, ¿por qué voy a enseñarle yo? Si ya no estamos en ese salón de clases donde estamos solamente nosotros dos. Entonces, ¿qué hago? Le escribo a mi amigo Ernesto Méndez, es un guitarrista folclórico, pero de aquellos, ¿verdad? Y le digo, Ernesto, ¿te animás a enseñarle a mi alumno cómo es la mano derecha de la samba argentina? Pero qué honor, me dice, voy a dar una clase en Berklee College. Entonces, recuerdo muy bien esa clase, porque la alegría que tenía Bar, la alegría que tenía Ernesto, eran los comienzos de la pandemia, un silencio impresionante en Oro Verde, donde él vive, ¿verdad? En Paraná. En fin, yo acá desde mi casa en Boston, y les digo, bueno, bienvenidos al salón virtual de Berklee College of Music para esta masterclass que hubiera sido muy difícil hacer, para enseñar un patrón necesario para una mano derecha de alguien que quiere aprender a hacerle honor a este género y a esa figura tan grande, ¿verdad? Así que con esa anécdota quiero un poco resumir lo que es este tiempo, ¿no? Es un tiempo de nuevas oportunidades, poder afirmar esos vínculos que han nacido con gente tan maravillosa que, como es el caso de Ernesto, no había tenido la oportunidad de volver a trabajar o de escuchar o de verle enseñar. Y bueno, y eso también nos ha permitido generar trabajo para muchos colegas alrededor del mundo, ¿verdad? Bueno, Berta, qué magnífica respuesta, y qué encomiable es la veracidad musical de tu alumno y la generosidad que ya conocemos de Néstor, porque además sí, el acento en la interpretación de la guitarra, creo yo, quizás esté equivocado, más que en la mano izquierda está en la mano derecha. Y estas son un universo que, como diría Mahler otra vez, no está escrito nunca, y que solamente la generosidad de los maestros puede comunicar. Hay una última pregunta de Matza Tobón. Adelante, Matza, por favor, que además esperemos que pueda venir a Boston próximamente a hacer
una residencia con la UNAM en Boston, así es que podrá conocerte en persona muy pronto, Berta, esperemos. Hola, buenos días, gracias a todos y un gusto hablar con ustedes. Mi pregunta, y gracias Benjamín, espero también pronto estar en Boston con ustedes y conocerlos en persona. Mi pregunta va para los dos, para Juan Carlos y para Berta. Me gustaría saber un poco la historia o lo que hay detrás de su concierto que ustedes consideran más memorable que han tenido o el que recuerdan con más frecuencia, ya sea por las piezas musicales que interpretaron o por el contexto de ese concierto. Entonces, esa es mi pregunta. Pues hay muchos, ¿no? Recuerdo con mucho cariño mi concierto de graduación en la Facultad de Música, cuando hice mi concierto de la licenciatura, tocando el concierto de Aranjuez, y tocando Bach, y tocando Brauer. O sea, por el momento y por todo lo que conlleva hacer un concierto que resume toda una vida académica, pues yo lo recuerdo con mucho cariño, ¿no? Mi concierto de graduación. Recuerdo otro concierto, bueno, más que concierto, fue el concurso de Tokio en el año 91, cuando gané el concurso. También son conciertos inolvidables, ¿no? Y con tanta gente en el público, eso realmente son momentos únicos. Y ya después, pues cuando toqué con Berta también, te voy a mandar una foto, Benjamín, para que la pongas, que estamos Paquito de Rivera, Celso Duarte, Berta, estamos todos riéndonos en el escenario. O sea, tocar así, y esa imagen como de frescura y de realmente lo que es la música, de jugar, tocando, de sonreír, tocando, te da a veces pocas veces, ¿no? Gracias por ese recuerdo, maestro querido. Y sabes que es una pregunta muy, muy interesante, porque detrás de bambalinas hay seres humanos, ¿no? Que tienen que luchar con ángeles y demonios, ¿no? Para salir al escenario, ¿verdad? Y muchas veces las situaciones son evocativas de una vida antes de salir, ¿no? Recuerdo en este sentido un concierto que me tocó hacer en el Teatro Solís de Montevideo. Es el teatro más hermoso que tiene Montevideo, una acústica increíble, y además los uruguayos han sabido respetar ese lugar, como y asignarle una programación muy destacada, ¿no? Han cuidado mucho su Teatro Solís, ¿no? Y yo recuerdo que en mis épocas de estudiante, en las épocas en que vivía con $100 por mes, y con esos $100 por mes había que pagar 150, perdón. Con eso había que pagar el alojamiento, había que pagar la comida, había que pagar incluso las clases, ¿verdad? Tiempos de mucha dureza. Yo llegaba al Teatro Solís y no tenía el dinero para la entrada. Y había un acomodador que siempre me dejaba entrar. Ahí ya está de otra vez la paraguaya, me decía, y me dejaba subir al 5.º piso. No sé si es el 5.º o el 4.º, pero bueno, el último piso que llamaban el gallinero, ¿verdad? Y desde el gallinero yo me vi grandes conciertos, ¿verdad? Y bueno, y este acomodador seguramente en su vida se habrá imaginado que algún día yo estaría tocando allí, ¿verdad? Entonces hay conciertos que resumen también una vida. Y mira que me emociono recordándolo. Eso que nos comparte Berta con el corazón y lo que recuerda Juan Carlos es precisamente el gran reto de lo que queremos hacer con la tecnología y en un mundo después del COVID. La música puede ser un espacio de esparcimiento, puede ser un espacio de solaz, pero también la música es un espacio que transforma al ser humano, que nos permite descubrir puentes emotivos con el pasado, con el futuro y con otras geografías. Y eso es algo que no podemos perder en el tiempo del COVID y en el tiempo de la tecnología. Berta, ¿cuál sería tu brindis en esta tertulia alrededor de la guitarra de concierto? Bueno, este brindis va a ser con el mate. Este mate que me lo regaló el ensamble Puro Gruz, que fue una orquesta de guitarras que hicimos en Paraguay. Pero una orquesta de guitarra cuyo objetivo casi que era mucho más que la música. Era darles una voz a jóvenes de todo el país y darles la oportunidad de que se juntaran una vez por mes y tocaran juntos, chicos de todo. Se hizo una red nacional con eso, de chicos que se estimulan, que se quieren,
también que hinchan el uno por el otro. Y un poco eso también hemos logrado hacer con el proyecto Yeporeka, que es un proyecto de compositores que hemos hecho este año, ¿verdad? Entonces con este brindis yo quiero hacerles llegar mi abrazo y celebrar la vida solamente. Salud. Salud. Juan Carlos. Yo con agua, mira. No, pero que el agua. Bueno, gracias Berta por abrirnos no solamente tu espacio físico, sino tu corazón. Así eres tú y lo aprecio muchísimo, muchísimo. Gracias Benjamín por esta oportunidad. Y bueno, ¿y cómo brindamos? Por 3 cosas, por la salud, por el trabajo y por el amor. Eso. Salud. Salud. Héctor, ¿tienes tú un brindis? Bueno, yo brindaría por los trabajos de la maestra Berta, del maestro Juan Carlos, y porque podamos disfrutarlos en línea desde casa o desde donde sea que estén. Muchas gracias. Salud. Gracias Héctor. Gracias. Gracias Héctor. Gracias, Héctor. Gracias. ¿Alguien más tendría algún brindis que hacer para concluir? Y únicamente un brindis a la distancia, y hoy es un buen día para escuchar guitarra latinoamericana. Gracias Alfredo. Un abrazo grande. Ahora, Gracias. Yo brindo con mi taza llena de espuma. Porque lo más importante es lo que está todavía por escribirse. Dentro de la historia, dentro de la razón y del corazón, dentro de la colaboración, tienen mucho que escribir y mucho que hacer, tanto Berta como Juan Carlos, como todos los que nos están escuchando, y por eso brindo, por un futuro que está por escribirse y se va a escribir con letras doradas gracias a su trabajo. ¡Salud! Salud. Salud.